Hola, bienvenido a esta segunda lección de este estudio que se llama Sellados. Hoy vamos a culminar una serie de citas que nos ayudan a entender por qué fue necesaria la pasión de Cristo. No sé si tú alguna vez te lo has preguntado, si te has detenido a poder entender y comprender por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer lo que padeció y cuál es ese significado profundo de ese gran sacrificio. ¿Por qué fue necesario y qué nos da como regalo maravilloso el creador del universo a través de este sacrificio? Así que, sin más, vamos a la palabra de Dios a entender por qué fue necesaria la pasión de Cristo. En primer lugar, debemos de reconocer que el pecado nos separa de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como humanidad, todos estamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado, de ese pecado de Adán, de Eva, con el que fuimos afectados todos los que nacimos después de la creación, ¿verdad? Ellos fueron creados y después de Adán y de Eva, ya todos pasamos por una etapa de concepción y de nacimiento, lo cual Adán y Eva evidentemente no tuvieron porque fueron directamente creados por Dios. En esa misma carta a los Romanos, capítulo 6, verso 23, dice también: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y agregué una cita que de alguna forma, como comúnmente nos decían nuestros maestros en la escuela, de una forma enunciativa, mas no limitativa. ¿Qué es lo que ve Dios como un pecado? Lo podemos ver en Gálatas 5, 19 al 21. Al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es una cita bíblica que también escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Y es una forma de ejemplificar todo este tipo de cosas, nos hace estar destituidos de la gloria de Dios. Debemos de entender y de reconocer que ese pecado, la paga, es la muerte. Pero aquí comenzamos a ver ese maravilloso mensaje y esa maravillosa obra de Cristo en la cruz. Dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, esta es la razón por la cual fue necesaria la pasión de Cristo. Porque el ser humano está destituido de la gloria de Dios a causa del pecado, pero hay un regalo maravilloso que Dios quiere darte hoy, y es esa dádiva, la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, debemos creer en Cristo Jesús como único Salvador. Esa misma carta a los Romanos, capítulo 5, verso 8, nos enseña: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque nosotros estábamos destituidos, aunque nosotros estábamos alejados de Él, siendo aún nosotros pecadores, estando aún en esa condición de condenación, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y entonces nos lleva a que debemos entender que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y apartarnos de lo que nos separa de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24, nos enseña: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto nos enseña una gran verdad acerca de la humanidad. Quien no oye la palabra de Dios, quien no cree, dice al que me envió, está hablando del Padre. Es Jesucristo diciendo, quien no cree al que me envió, ¿verdad? Dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Entonces entendemos que si estamos separados de Dios, hay condenación para el ser humano. Pero si oímos la palabra de Dios y creemos al que envió a Cristo, entonces encontramos la vida eterna y nuestra condición cambia. Cuando nosotros reconocemos y entendemos qué fue lo que sucedió en la cruz, nuestra condición cambia porque dejamos de estar con con un futuro de muerte a pasar a un futuro de vida eterna. Esto nos lleva a la siguiente cita. Ve nada más muchas de las citas que estamos leyendo hoy. Está en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Son unas epístolas que te invito a que leas completas porque en la carta del apóstol Pablo a los romanos vas a comprender muchas cosas. Y entonces debemos entender que necesitamos confesar a Jesús como Señor y Dios soberano de nuestras vidas y entender el significado de soberano, soberanía, que puede disponer de nuestra vida. Y dice Romanos 19, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. En la primera lección incluso vimos unos dibujos acerca de esto, pero hay que confesarlo y hay que creerlo para ser salvos. Y tú puedes ser salvo hoy. Hoy puede ser el día de tu salvación. Dice el Evangelio del Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y otro hecho singular, Apocalipsis, el libro de las revelaciones, el último libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 3, verso 2 nos enseña, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tú y yo no sabemos si mañana podremos abrir nuestros ojos. Con tanto que se escucha de guerras aquí, guerras allá, hay mucha gente que dice está a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. Y más allá de preocuparnos de si está a la vuelta de la esquina la Tercera Guerra Mundial, no necesitamos una Tercera Guerra Mundial.
pueden suceder muchas otras cosas y que mañana no podamos abrir nuestros ojos. Es por eso la importancia de entender este hecho con profundidad, con el verdadero significado de lo que es la pasión de Cristo, porque cuando escuchamos esta gran verdad y la aceptamos, ese día es el día de nuestra salvación, es el día en el que dejamos de estar condenados y pasamos de muerte a vida. Y aquí el Evangelio de Juan dice, todos los que le reciben y creen en su nombre, entonces nos constituimos en hijos de Dios. Y esto nos lleva al nombre de nuestro estudio. Efesios capítulo 1 versos 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y por eso nos vamos a centrar en este hecho. En nuestra lección anterior vimos de forma general cuál era el uso de los sellos. Y esa parte era muy importante para después comprender y desmenuzar esto que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso. Cuando nosotros creemos en todo lo que acabamos de ver en las citas anteriores, sucede algo magnífico. Somos sellados. Recordemos que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo usaba muchos ejemplos de lo que era la actualidad de la vida en Tierra Santa. Les tenía que ejemplificar con cosas que ellos comprendieran y entendieran. Y es por eso, como lo mencionamos en la lección anterior, que es muy importante, a la par de estudiar la Biblia, estudiar historia, porque ahí es en donde se validan los hechos bíblicos, donde se validan todas estas historias, como lo es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para poder comprender cuál es la implicación de ser sellado con el Espíritu Santo. Y además dice algo magnífico de la promesa. Hay una promesa, un cumplimiento, una promesa de Dios. Y el hecho de que todo el que cree, el que se da a la tarea de escuchar la palabra y creer en ese evangelio de salvación, es sellado con el Espíritu Santo. Y al ser sellados con el Espíritu Santo, hay 4 poderosas verdades que vamos a abordar en nuestra próxima lección. Así que reflexiona, reflexiona sobre lo que significa la pasión de Cristo. Porque Dios no nos llamó a representar como si fuera una obra teatral ese gran sacrificio. Dios no murió en la cruz para eso. Eso no es lo que Dios espera de la humanidad. Lo que Dios quiere darle a toda la humanidad es ese magnífico regalo que es la vida eterna en Cristo Jesús. Dejar la condición de ser condenado a ser salvado, de pasar de muerte a vida. Imagínate, vamos a hablar, por ejemplo, de Estados Unidos. Hay muchos estados en los Estados Unidos que tienen pena de muerte. Y hay personas que dicen, ya, mi condena fue morir con una inyección letal o mi condena es morir en la silla eléctrica. Saben que están condenados y que va a llegar la fecha que el juez haya determinado para que finalmente sufran la condena de una inyección letal o
de la silla eléctrica. Eso es lo que debemos de comprender. Cuando estamos sin Cristo, estamos en esa situación, estamos condenados. Nuestro futuro no es prometedor, pero al entender el magnífico regalo de la vida eterna, a través de escuchar la palabra de Dios, de creer y entender el verdadero significado de lo que pasó en la cruz, dejamos esa condenación y venimos a salvación. Dejamos nuestra condición de muerte para pasar a ese magnífico regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que reflexiona todo eso y te esperamos en la próxima lección para que descubras esas cuatro verdades espirituales que significan el ser sellados nada más y nada menos que por el Espíritu Santo del Dios Santísimo, del Dios que está en los cielos. Así que te esperamos en la próxima y última lección para que veas el magnífico regalo que Dios tiene para ti. Y no pongas para mañana. Hoy es el día de tu salvación. Cree y serás salvo. Que Dios te bendiga.